Capítulo 6. Al cabo de un tiempo conocí la historia de mis amigos. Una historia que logró imprimirse en mi memoria de un modo indeleble por el hecho de entrañar un gran número de interesantes y prodigiosas circunstancias para alguien tan carente de experiencia como yo. El nombre del anciano era de Lacy. Descendía de una importante familia de Francia, país donde pasó muchos años viviendo en la abundancia y contando con el respeto de sus superiores y el cariño de sus iguales. Su hijo se había entregado al servicio de la patria, y Ágata se codeaba con damas de alta alcurnia. Unos meses antes de mi llegada, vivían en una enorme y lujosa ciudad llamada París, rodeada de amigos, y disfrutaban de todas las diversiones que la virtud, un intelecto refinado o el buen gusto, unido todo ello a una moderada fortuna, podían procurarles. El padre de Safi había sido la causa de su ruina. Era un mercader turco que llevaba viviendo en París varios años, hasta que por alguna razón que no pude llegar a averiguar, empezó a tener problemas con el gobierno. El mismo día en que Safi llegó de Constantinopla para reunirse con él, lo detuvieron y lo llevaron a presidio. Fue juzgado y condenado a muerte. La injusticia de su sentencia fue flagrante. Todos los parisinos estaban indignados, y en ciertos círculos se interpretó que su religión y su riqueza, y no el delito que se le imputaba, habían sido la causa de su condena. Félix, que estuvo presente durante el juicio, no pudo controlar su horror e indignación cuando oyó la sentencia de los tribunales. En ese momento hizo la solemne promesa de liberarlo y empezó a trazar planes para ello. Tras varios intentos infructuosos de entrar en la prisión, descubrió en un ala sin vigilancia del edificio una ventana de fuertes barrotes que iluminaba la mazmorra del desafortunado mahometano. En esa celda, el turco, cargado de cadenas, aguardaba desesperado la ejecución de la aberrante sentencia. Por la noche, Félix se acercó a la reja para dar a conocer al prisionero lo que pretendía hacer en su favor. El turco, sorprendido y encantado, procuró despertar el celo de su libertador, prometiéndole que lo compensaría y lo haría rico. Félix rechazó su ofrecimiento, ofendido, pero cuando vio a la hermosa Safi, a quien le habían permitido visitar a su padre y que por medio de gestos le expresó su más sincera gratitud, el joven no pudo evitar reconocer que el cautivo poseía un tesoro que le recompensaría con creces de las fatigas y los riesgos a que se iba a exponer. El turco reparó de inmediato en la impresión que su hija había causado en el corazón de Félix y procuró ganárselo hacia su causa prometiéndole su mano tan pronto fuera trasladado a un lugar seguro. Félix era demasiado caballeroso para aceptar ese ofrecimiento, pero pensaba en su probabilidad futura como en el corolario de la felicidad. Durante los días siguientes, mientras los preparativos de la fuga del comerciante seguían su curso, las ansias de Félix se templaron gracias a las cartas que recibió de esta encantadora muchacha, que había encontrado la manera de expresar sus pensamientos en el idioma de su amado, con la ayuda de un anciano criado de su padre que sabía francés. En ellas, Safi le agradecía en los más encendidos términos los desinteresados servicios que había procurado a su padre, y al mismo tiempo deploraba con discreción su propio destino. Guardo copias de las cartas porque durante mi estancia en el cobertizo hallé el modo de obtener los útiles necesarios para la escritura, y además las cartas se encontraban a menudo en las manos de Félix o de Ágata. Antes de partir, te las entregaré. Te mostrarán la veracidad de mi relato, pero por el momento, como el sol se inclina ya,
Solo tengo tiempo de repetirte en esencia su contenido. Safi contó que su madre era una árabe conversa que los turcos habían capturado para convertirla en esclava. Gracias a su belleza, logró ganarse el corazón del padre de la muchacha y se casó con él. La joven habló en nobles y entusiastas términos de su madre, quien había nacido en libertad y por lo tanto despreciaba la esclavitud a la que se había visto reducida. Esa mujer enseñó a la niña los principios de su religión, así como aspirar a un buen nivel intelectual y a la independencia de espíritu. Prohibidas ambas cosas a los seguidores de Mahoma. La buena señora murió, pero sus lecciones quedaron grabadas de modo indeleble en la mente de Safi, a quien horrorizaba la perspectiva de regresar a Asia y ser recluida entre los muros de un harén, donde solo se le permitiría ocuparse de pueriles entretenimientos que nada convenían a su templanza de espíritu, habituada ya a pensamientos elevados y a la noble práctica de la virtud. Así pues, estaba encantada con la perspectiva de casarse con un cristiano y quedarse en un país donde a las mujeres se le permitía ocupar un lugar en la sociedad. El día de la ejecución del turco fue fijado. Sin embargo, la noche anterior el individuo había abandonado ya la prisión y antes de que amaneciera, se encontraba a muchos kilómetros de distancia de París. Félix había conseguido hacerse con unos pasaportes para su padre, su hermana y para él. Había comunicado sus planes a su progenitor. Contribuyó al engaño marchándose de casa con el pretexto de que tenía que hacer un viaje, cuando en realidad fue a ocultarse junto a su hija en un oscuro barrio de la ciudad. Félix guió a los fugitivos a través de Francia hasta llegar a Lyon. Cruzaron el Mont Cenis y recalaron en Livorno, donde el mercader había decidido quedarse a esperar a que se le presentara la oportunidad de penetrar en territorio turco. Safi decidió quedarse con su padre hasta que partiese, y el turco renovó la promesa de cederla en matrimonio a su libertador. Félix siguió con ellos a la espera de que se produjera ese acontecimiento, y durante ese tiempo disfrutó de la compañía de la muchacha árabe, que le dio muestras del cariño más sincero y tierno. Ambos conversaban con la ayuda de un intérprete o intercambiando miradas, y Safi cantaba para él las divinas tonadas de su país natal. El turco consintió en propiciar esta intimidad e insufló esperanzas a los jóvenes amantes, mientras en su fuero interno maquinaba planes muy distintos. Aborrecía la idea de que su hija se uniera a un cristiano, pero temía la reacción de Félix si se mostraba poco entusiasta. A fin de cuentas, sabía que todavía se encontraba en manos de su libertador y que podía traicionarlo denunciándolo a las autoridades italianas, país en el que residían. Urdió 1001 artimañas que le permitieron prolongar el engaño el tiempo suficiente para intentar llevarse a su hija en secreto. Las noticias que llegaron de París favorecieron sus planes. El gobierno de Francia se enfureció al percatarse de la evasión de su víctima y no escatimó recursos para localizar y castigar al libertador. No tardaron en descubrir la trama de Félix, y Delasi y Ágata fueron encarcelados. Esas noticias fueron las que recibió Félix y las que lo despertaron de sus placenteras ensoñaciones. Su anciano e invidente padre y su dulce hermana yacían en una fétida mazmorra, mientras él disfrutaba del aire libre y la compañía de la dama que amaba. Ese pensamiento lo mortificaba tanto que dispuso de inmediato que si el turco podía aprovechar la ocasión de darse a la fuga antes de que él pudiera regresar a Italia, Safi permanecería en el país y se alojaría en el convento de Livorno. Tras cerrar el acuerdo, Félix se despidió de la bellísima árabe y partió raudo hacia París para entregarse al yugo implacable de la ley, esperando con ello liberar a Delasi y a Ágata.
No obstante, las cosas no salieron según sus cálculos. La familia pasó 5 meses en la cárcel antes de que se celebrara el juicio. La sentencia les requisó su fortuna y los condenó a exiliarse para siempre de su país natal. Habían encontrado un mísero refugio en aquella casa rústica de Alemania, y allí vivían cuando los encontré. Félix no tardó en enterarse de que el turco traidor, por quien él y su familia habían soportado indecibles sufrimientos, al descubrir que su libertador se había visto relegado a la pobreza y la impotencia, no respetó el pacto de caballeros que habían acordado y abandonó a Italia con su hija, ofendiendo al muchacho al enviarle una miserable cantidad de dinero para contribuir, según le escribió, a su futuro mantenimiento. Esos habían sido los acontecimientos que hicieron mella en Félix, y lo habían convertido, desde la primera vez que lo vi, en el miembro más desgraciado de su familia. El joven era capaz de soportar la pobreza, y si este infortunio fuera el modo de expiar sus pecados, lo asumiría con orgullo. Pero la ingratitud del turco y la pérdida de su bien amada Safi eran unas desgracias más amargas e irreparables. La llegada de la muchacha árabe, por lo tanto, había infundido un nuevo soplo de vida a su alma. Cuando las noticias de que Félix había perdido su fortuna y condición llegaron a Livorno, el mercader ordenó a su hija que dejara de pensar en aquel joven y se dispusiera a regresar con él a su país natal. La generosa naturaleza de Safi se reveló al oír esas órdenes. La muchacha intentó protestar, pero su padre no atendió a sus ruegos y se marchó enfadado, reiterando su tiránico mandato. Unos días después, el turco entró en los aposentos de su hija y le dijo precipitadamente que tenía razones para creer que se había divulgado su presencia en Livorno y que podía ser entregado sin tardanza al gobierno francés. Para impedirlo, había fletado una nave que lo llevaría a Constantinopla, ciudad hacia la que partiría al cabo de unas horas. Le dijo a su hija que la dejaba al cuidado de un sirviente de confianza, para que cuando acabara de llegar el resto de sus bienes a Livorno, fueran a reunirse con él. Al quedarse sola, Safi decidió esbozar un plan de acción que le permitiera conseguir sus propósitos y superar esa situación de emergencia. La horrorizaba pensar que tenía que residir en Turquía, porque tanto su religión como sus sentimientos eran de muy distinta naturaleza a los de ese país. Un día encontró por casualidad unos papeles de su padre, y se enteró por ellos del exilio de su amado y del nombre del lugar donde residía. Tuvo dudas durante un tiempo, pero al final se decidió. Abandonaría Italia. Cogió las joyas que le pertenecían y una pequeña suma de dinero, y junto a una sirvienta oriunda de Livorno, que comprendía el idioma hablado en Turquía, partió hacia Alemania. Había llegado sana y salva a una ciudad que distaba unas 20 leguas de la casita de los de Laci, cuando su sirvienta cayó gravemente enferma. Safi la cuidó con absoluta entrega, pero la pobre muchacha murió, y la arábiga se quedó sola, sin saber el idioma del país y ajena por completo a las costumbres mundanas. No obstante, fue a parar a buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían, y tras su muerte, la mujer que las había acogido se cuidó de que Safi llegara sin percances a la casa de su amado. Capítulo 7. Esta era la historia de mis queridos vecinos. Me impresionó profundamente, y de los aspectos de la vida social que encerraba, aprendí a admirar sus virtudes y condenar los vicios de la humanidad. Todavía consideraba el crimen como algo muy ajeno a mí.
Admiraba y tenía siempre presentes la bondad y la generosidad que infundían en mí el deseo de participar activamente en un mundo donde encontraba en expresión tantas cualidades admirables. Pero al narrar la progresión de mi mente, no debo omitir una circunstancia que tuvo lugar ese mismo año, a principios del mes de agosto. Durante una de mis acostumbradas salidas nocturnas al bosque, donde me procuraba alimentos para mí y leña para mis protectores, encontré una bolsa de cuero llena de ropa y libros. Cogí ansiosamente este premio y volví con él a mi cobertizo. Por fortuna, los libros estaban escritos en la lengua que había adquirido de mis vecinos. Eran El paraíso perdido, un volumen de las vidas paralelas de Plutarco y las desventuras del joven Werther de Goethe. La posesión de estos tesoros me proporcionó un inmenso placer. Con ellos estudiaba y me ejercitaba la mente, mientras mis amigos realizaban sus quehaceres cotidianos. Apenas si podría describirte la impresión que me produjeron estas obras. Despertaron en mí un cúmulo de nuevas imágenes y sentimientos, que a veces me extasiaban, pero que con mayor frecuencia me sumían en una absoluta depresión. En el Werther, aparte de lo interesante que me resultaba la sencilla historia, encontré manifestadas tantas opiniones y esclarecidos tantos puntos hasta ese momento oscuros para mí, que se convirtió en una fuente inagotable de asombro y reflexión. Las tranquilas costumbres domésticas que describe, unidas a los nobles y generosos pensamientos expresados, estaban en perfecto acuerdo con la experiencia que yo tenía entre mis protectores y con las necesidades que tan agudamente sentía nacer en mí. Werther me parecía el ser más maravilloso de todos cuantos había visto o imaginado. Su personalidad era sencilla, pero dejaba una profunda huella. Las meditaciones sobre la muerte y el suicidio parecían calculadas para llenarme de asombro. Sin pretensiones de juzgar el caso, me inclinaba por las opiniones del héroe, cuyo suicidio lloré, aunque no comprendía bien. En el curso de mi lectura iba efectuando numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste situación. Encontraba muchos puntos en común y a la vez curiosamente distintos entre mí mismo y los personajes acerca de los cuales leía y de cuyas conversaciones era observador. Los compartía y en parte comprendía, pero aún tenía la mente demasiado poco formada. Ni dependía de nadie, ni estaba vinculado a nadie. La senda de mi partida estaba abierta, y nadie me lloraría. Mi aspecto era nauseabundo, y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era yo? ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino? Constantemente me hacía estas preguntas a las que no hallaba respuesta. El volumen de las vidas paralelas de Plutarco narraba la vida de los primeros fundadores de las antiguas repúblicas, Grecia y Roma, y me produjo un efecto muy distinto del de Werther. De este aprendí lo que era el abatimiento y la tristeza, pero Plutarco me enseñó a elevar el pensamiento, a sacarlo de la reducida esfera de mis reflexiones personales, a admirar y a querer a los héroes de la antigüedad. Mucho de lo que leía rebasaba mi experiencia y mi comprensión. Tenía un conocimiento muy confuso acerca de lo que eran los imperios, los grandes territorios, los ríos majestuosos y la inmensidad del mar. Pero respecto a ciudades y grandes agrupaciones humanas, lo ignoraba absolutamente todo. La casa de mis protectores había sido la única escuela donde pude estudiar la naturaleza humana.
pero este libro me abrió horizontes desconocidos y mayores campos de acción. Por él supe de hombres dedicados a gobernar o aniquilar a sus semejantes. Sentí que se reafirmaba en mí una tremenda admiración por la virtud y un inmenso odio por el crimen. En la medida en que entendía el alcance de esos términos, que en aquel entonces se refería tan solo al placer y al dolor. Influido por estos sentimientos, fui, pues, aprendiendo a admirar a los estadistas pacíficos, Numa, Solón y Licurgo más que a Rómulo y Teseo. La vida patriarcal de mis protectores colaboraba a que estos sentimientos arraigaran en mí. Quizá de haber venido mi presentación a la humanidad de la mano de un joven soldado ávido de batallas y gloria, mi manera de ser fuera ahora otra. Pero el paraíso perdido despertó en mí emociones distintas y mucho más profundas. Lo leí, al igual que los libros anteriores que había encontrado, como si fuera una historia real. Conmovió en mí todos los sentimientos de asombro y respeto que la figura de un dios omnipotente guerreando con criaturas es capaz de suscitar. Me impresionaba la coincidencia de las distintas situaciones con la mía, y a menudo me identificaba con ellas. Como Adán, me habían creado sin ninguna aparente relación con otro ser humano, aunque en todo lo demás su situación era muy distinta a la mía. Dios lo había hecho una criatura perfecta, feliz y confiada, protegida por el cariño especial de su creador. Podía conversar con seres de esencia superior a la suya y de ellos adquirir mayor saber. Pero yo me encontraba desdichado, solo y desamparado. Con frecuencia pensaba en Satanás como el ser que mejor se adecuaba a mi situación, pues como en él, la dicha de mis protectores a menudo despertaba en mí amargos sentimientos de envidia. Otro hecho reforzó y afianzó estos sentimientos. Poco después de llegar al cobertizo, encontré algunos papeles en el bolsillo del gabán que había cogido de tu laboratorio. En un principio los había ignorado, pero ahora que ya podía descifrar los caracteres en los cuales se hallaban escritos, empecé a leerlos con presteza. Era tu diario de los 4 meses que precedieron a mi creación. En él describías con minuciosidad todos los pasos que dabas en el desarrollo de tu trabajo e insertabas incidentes de tu vida cotidiana. Sin duda recuerdas estos papeles. Aquí los tienes. En ellos se encuentra todo lo referente a mi nefasta creación y revelan con precisión toda la serie de repugnantes circunstancias que la hicieron posible. Dan una detallada descripción de mi odiosa y repulsiva persona, en términos que reflejan tu propio horror y que convirtieron el mío en algo inolvidable. Enfermaba a medida que iba leyendo. «Odioso día en el que recibí la vida», exclamé desesperado. «Maldito creador. ¿Por qué creaste un monstruo tan horripilante, del cual incluso tú te apartaste asqueado? Dios, en su misericordia, creó al hombre hermoso y fascinante, a su imagen y semejanza. Pero mi aspecto es una abominable imitación del tuyo, más desagradable todavía gracias a esta semejanza. Satanás tenía al menos compañeros, otros demonios que lo admiraban y animaban, pero yo estoy solo, y todos me desprecian». Estas eran las reflexiones que me hacía durante las horas de soledad y desesperación. Pero cuando veía las virtudes de mis vecinos, su carácter amable y bondadoso, me decía a mí mismo que cuando supieran la admiración que sentía por ellos, se apiadarían de mí y disculparían mi deformidad. Podían cerrarle la puerta a alguien, por monstruoso que fuera, que pedía su amistad y compasión. Decidí al menos no desesperar, sino prepararme para un encuentro con ellos,
del cual dependería mi destino. Retrasé aún unos meses esta tentativa, pues la importancia que para mí tenía el que resultara un éxito me llenaba de temor ante el posible fracaso. Además, mis conocimientos se ampliaban tanto con la experiencia diaria que prefería esperar a que unos meses me proporcionaran mayor sabiduría. Mientras tanto, varios cambios tuvieron lugar en la casa. La presencia de Safi llenaba de felicidad a sus habitantes, y también comprobé que gozaban de una mayor abundancia. Félix y Ágata pasaban más tiempo conversando, y tenían criadas que les ayudaban en sus quehaceres. No parecían ricos, pero se les veía satisfechos y felices. Estaban tranquilos y serenos, mientras que yo cada día me encontraba más inquieto. Cuanto más aprendía, más cuenta me daba de mi lamentable inadaptación. Cierto es que abrigaba una esperanza, pero esta desaparecía cuando veía mi figura reflejada en el agua o mi sombra a la luz de la luna. Desaparecía con la misma rapidez que se desvanece en esa temblorosa imagen y esa juguetona sombra. Me esforzaba por alejar de mí estos temores, e intentaba fortalecerme para la prueba a la que me había emplazado para unos meses después. A veces permitía que mis pensamientos descontrolados vagaran por los jardines del paraíso, y llegaba a imaginar que amables y hermosas criaturas comprendían mis sentimientos y consolaban mi tristeza, mientras sus rostros angelicales sonrían alentadoramente. Pero todo era un sueño. Ninguna Eva calmaba mis pesares, ni compartía mis pensamientos. Estaba solo. Recordaba la súplica de Adán a su creador. ¿Pero dónde estaba el mío? Me había abandonado, y lleno de amargura, lo maldecía. Así transcurrió el otoño. Vi con pesar y sorpresa cómo las hojas amarillaron y cayeron, y cómo la naturaleza volvía a tomar el aspecto triste y desolado que tenía cuando por primera vez vi los bosques y la hermosa luna. Mas no me incomodaban los rigores del tiempo. Por mi constitución me adaptaba mejor al frío que al calor. Pero me entristecía perder las flores, los pájaros y todo el engalamiento que trae consigo el verano, y que había supuesto para mí un gran motivo de placer. Cuando me vi privado de esto, me dediqué con mayor atención a mis vecinos. El fin del verano no hizo disminuir su felicidad. Se querían, se comprendían, y sus alegrías, que provenían solo de sí mismos, no se veían afectadas por las circunstancias fortuitas que tenían lugar a su alrededor. Cuanto más los veía, mayores deseos tenía de ganarme su simpatía y protección, de que estas amables criaturas me conocieran y quisiesen, que sus dulces miradas se detuvieran en mí con afecto, se había convertido en mi aspiración máxima. No me atrevía a pensar que apartaran de mí su mirada con desdén y repulsión. Nunca despedían a los mendigos que llegaban hasta su puerta. Sé que pedía tesoros más valiosos que un simple lugar para reposar o un poco de comida. Solicitaba cariño y amabilidad, pero no me creía del todo indigno de ello. Avanzaba el invierno. Todo un ciclo de estaciones había transcurrido desde que había despertado a la vida. Pero entonces, todo mi interés se centraba en idear un plan que me permitiera entrar en la casa de mis protectores. Di vueltas a muchos proyectos, pero aquel por el que finalmente me decidí consistía en entrar en su morada cuando el anciano ciego estuviera solo. Tenía la suficiente astucia como para saber que la fealdad anormal de mi persona era lo que principalmente desencadenaba el horror en aquellos que me contemplaban. Mi voz, aunque ruda, no tenía nada de terrible. Por tanto pensé que si en ausencia de sus hijos
conseguía despertar la benevolencia y atención del anciano de Lassie, lograría con su intervención que mis jóvenes protectores me aceptaran. Cierto día, en que el sol iluminaba las hojas rojizas que alfombraban el suelo y contagiaba alegría, si bien no calor, Safi, Ágata y Félix salieron a dar un largo paseo por el campo, mientras que el anciano prefirió quedarse en la casa. Cuando los jóvenes se hubieron marchado, cogió la guitarra y tocó algunas melódicas pero dulces tonadillas, más dulces y melancólicas de lo que jamás hasta entonces la había oído tocar. Al principio su rostro se iluminó de placer, pero a medida que proseguía tañendo, fue adquiriendo un aspecto apesadumbrado y absorto. Finalmente, dejando el instrumento a un lado, se sumió en la reflexión. Mi corazón latía con violencia. Había llegado el momento de mi prueba, el momento que afianzaría mis esperanzas o confirmaría mis temores. Los criados habían ido a una feria vecina. La casa y sus alrededores se hallaban en silencio. Era la ocasión perfecta. Mas cuando quise ponerme en pie, me fallaron las piernas y caí al suelo. De nuevo me levanté y, haciendo acopio de todo mi valor, retiré las maderas que había colocado delante del cobertizo para ocultar mi escondite. El aire fresco me animó y, con renovado valor, me acerqué a la puerta de la casa y llamé con los nudillos. ¿Quién es?, preguntó el anciano, añadiendo enseguida: Adelante. Perdóneme usted, dije. Soy un viajero en busca de un poco de reposo. Me haría un gran favor si me permitiera disfrutar del fuego unos minutos. Pase, pase, dijo de Lassie, y veré a ver cómo puedo atender a sus necesidades. Desgraciadamente mis hijos no están en casa, y como soy ciego, temo que me será difícil procurarle algo de comer. No se preocupe, buen hombre. Tengo comida, dije. No necesito más que calor y un poco de descanso. Me senté y se hizo un silencio. Sabía que cada minuto era precioso para mí, pero estaba indeciso acerca de cómo debía empezar la entrevista. De pronto el anciano se dirigió a mí. Por su acento extranjero deduzco que somos compatriotas. ¿Es usted francés? No, no lo soy, pero me educó una familia francesa y no entiendo otra lengua. Ahora voy a solicitar la protección de unos amigos, a quienes amo tiernamente y en cuya ayuda confío. ¿Son alemanes? No, franceses. Pero cambiemos de conversación. Soy una criatura desamparada y sola. Miro a mi alrededor y no encuentro bajo la capa del cielo amigo o pariente alguno. Estas bondadosas gentes hacia quienes me dirijo saben poco de mí y ni siquiera me conocen. Estoy lleno de temores, pues si me fallan, me convertiré en un desgraciado para el resto de mi vida. No desespere. Cierto es que es una desgracia el hallarse sin amigos, pero el corazón de los hombres, cuando el egoísmo no los ciega, está repleto de amor y caridad. Confíe y tenga esperanza. Y si sus amigos son bondadosos y caritativos, no tiene nada que temer. Son muy amables. No puede haber personas mejores en el mundo. Pero por desgracia recelan de mí aunque mis intenciones son buenas. Nunca he hecho daño a nadie. Por el contrario, siempre he tratado de aportar mi ayuda. Pero un prejuicio fatal los obnubila, y en lugar de ver en mí a un amigo lleno de sensibilidad, me consideran un monstruo detestable.
Eso es lamentable, pero si está usted exento de culpa, ¿no les podría convencer? Estoy a punto de iniciar esa tarea, y es justamente por ello por lo que siento tantos temores. Tengo un gran cariño por estos amigos. Durante muchos meses, y sin que ellos lo sepan, les he venido prestando cotidianamente algunos pequeños servicios. No obstante, piensan que quiero perjudicarlos. Es precisamente ese prejuicio el que quiero vencer. ¿De dónde viven sus amigos? Cerca de este lugar. El anciano hizo una pausa y continuó. Si usted quisiera confiarse a mí, quizá yo pudiera ayudarlo a vencer el recelo de sus amigos. Soy ciego y no puedo opinar acerca de su aspecto, pero hay algo en sus palabras que me inspira confianza. Soy pobre y estoy en el exilio, pero me será muy grato poder servir de ayuda a otro ser humano. Es usted muy bueno. Agradezco y acepto su generosidad. Con su bondad, me infunden nuevos ánimos. Confío que con su ayuda no me veré privado de la compañía y afecto de sus congéneres. No lo quiera Dios, y aunque fuera usted de verdad un malvado, pues eso solo lo llevaría a la desesperación y no le instigaría a la virtud. Sepa que yo también soy desgraciado. Aunque inocentes, yo y mi familia hemos sido injustamente condenados, y por tanto, puedo comprender muy bien cómo se siente. ¿Cómo puedo agradecerle estas palabras? Es usted mi único y mejor bienhechor. De sus labios oigo las primeras frases amables dirigidas a mí, y jamás podré olvidarlo. Su humanidad me asegura que tendré éxito entre amigos a quienes estoy a punto de conocer. ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Dónde viven? Guardé silencio. Pensé que este era el momento decisivo, el momento en que mi felicidad se confirmaría o se vería destruida para siempre. En vano luché por encontrar el suficiente valor para responderle, pero el esfuerzo acabó con las pocas energías que me quedaban, y sentándome en la silla comencé a sollozar. En aquel momento oí los pasos de mis jóvenes protectores. No tenía un segundo que perder, y cogiendo la mano del anciano, grité: «Ha llegado el momento. Sálveme. Sálveme y protéjame. Usted y su familia son los amigos que busco. No me abandonen en un momento decisivo». «Dios mío», exclamó el anciano. «¿Quién es usted?» En aquel instante se abrió la puerta de la casa, y entraron Félix, Safi y Ágata. ¿Quién podría describir su horror y desesperación al verme? Ágata perdió el conocimiento, y Safi, demasiado impresionada para poder auxiliar a su amiga, salió de la casa corriendo. Félix se abalanzó sobre mí. Con una fuerza sobrenatural, me arrancó del lado de su padre, cuyas rodillas yo abrazaba. Loco de ira, me arrojó al suelo y me azotó violentamente con un palo. Podía haberlo destrozado miembro a miembro, con la misma facilidad que el león despedaza al antílope. Pero el corazón se me encogió con una terrible amargura y me contuve. Vi cómo se disponía a golpearme de nuevo, cuando, vencido por el dolor y la angustia, abandoné la casa y, al amparo de la confusión general, entré en el cobertizo sin que me vieran. Capítulo 8. Maldito sea mi creador. ¿Por qué me has hecho vivir?
¿Por qué en este mismo instante no extingo la llama de la existencia que de un modo absurdo me otorgaste? No lo sé. La desesperación todavía no se ha apoderado de mi ser, y mis sentimientos eran de rabia y venganza. Podría haber destruido la casita y a sus habitantes con infinito placer, y saciar mi ira con sus gritos y su infortunio. Cuando se hizo de noche, abandoné mi refugio y vagué por el bosque. Sin importarme ya ser descubierto, di rienda suelta a mi angustia con terribles lamentos. Era como una bestia salvaje que hubiera roto sus cadenas, destruyendo los objetos que le impedían el paso e internándose en el bosque con la rapidez del ciervo. ¡Ah! ¡Qué noche más miserable pasé! Las gélidas estrellas brillaban a modo de burla, y los desnudos árboles movían sus ramas en lo alto. El dulce trino ocasional de un pájaro irrumpía en aquella quietud universal. Todo, a excepción de mi persona, descansaba o se movía feliz. Yo, en cambio, como el arcángel convertido en demonio, llevaba el infierno en mis entrañas, y tras haber descubierto que nadie se apiadaba de mí, deseaba derribar árboles, sembrar el caos y la destrucción, y luego sentarme a disfrutar de las ruinas. No obstante, esa sensación era para mí un lujo que no podía permitirme. Estaba fatigado por el exceso físico, y me tumbé sobre la hierba mojada con la enfermiza impotencia de la desesperación. Entre la vasta inmensidad de seres humanos que existía, no había nadie que pudiera apiadarse de mí o que me brindara su ayuda. ¿Y yo debía mostrarme afable con mis enemigos? No. A partir de ese momento declaré una guerra sin cuartel a la especie, y por encima de todos, a ese hombre que me había dado la vida, y me había abandonado para que hiciera frente a la más insoportable de las desgracias. Salió el sol y oí voces humanas. Supe entonces que me resultaría imposible regresar a mi refugio durante el día, y decidí ocultarme entre la espesura y dedicar las siguientes horas a reflexionar sobre mi situación. La plácida luz solar y el aire puro me devolvieron cierta tranquilidad. Cuando valoré lo que había sucedido en la casa, no pude evitar pensar que me había precipitado en mis conclusiones. Sin duda había actuado con imprudencia. Era obvio que con mi conversación había logrado despertar el interés del padre en mi favor. En cambio, haberme expuesto a ser contemplado por sus aterrorizados dos hijos había sido una estupidez. Hubiera tenido que familiarizarme con el viejo de Lassie y poco a poco dejar que el resto de la familia me fuera conociendo, hasta estar preparados para recibirme. Sin embargo, no creía que mis errores fueran irreparables, y tras meditarlo largamente, decidí regresar a la casa, ir a ver al anciano y tras describirle mi aspecto, ganarme su favor. Estos pensamientos me calmaron, y por la tarde caí en un profundo sueño. No obstante, la fiebre que me recorría la sangre me impidió disfrutar de un plácido descanso. La terrible escena del día anterior no dejaba de repetirse en mi imaginación. Las muchachas huían, y el colérico Félix me arrancaba de los pies de su padre. Me desperté agotado, y al ver que ya era de noche, salí de mi escondite con sigilo y fui en busca de comida. Tras saciar mi apetito, dirigí mis pasos al camino que tan familiar me resultaba y que llevaba a la casita. Todo estaba tranquilo. Me metí en el cobertizo y aguardé en silencio a que llegara la hora acostumbrada en que la familia solía levantarse. Pasó esa hora, el sol se levantó en el firmamento
y los habitantes de la casa todavía no habían aparecido. Me entristecía al pensar que había ocurrido alguna terrible desgracia. La casa estaba a oscuras y no había movimiento alguno. Soy incapaz de describir la agonía de esa interminable espera. Al cabo de un rato, 2 campesinos que pasaban por allí se detuvieron frente a la casa y se pusieron a hablar gesticulando de un modo exagerado. No comprendí lo que decían porque utilizaban el idioma del país, que era distinto del empleado por mis protectores. Sin embargo, más tarde apareció Félix con otro hombre. Me sorprendió verlo, porque sabía que no había salido de casa esa mañana, y esperé con angustia para ver si descubría por sus palabras el significado de esos cambios inusuales. ¿Comprende usted que estará obligado a pagar 3 meses de alquiler y perderá el producto de su huerto?, le dijo el hombre que lo acompañaba. Mire, yo no quiero aprovecharme de usted. Le ruego que lo piense durante unos días. No servirá de nada, le contestó Félix. No podemos vivir más en este lugar. La vida de mi padre se encuentra en grave peligro, debido a la terrible circunstancia que ya le relaté. Mi esposa y mi hermana nunca se recuperarán del susto. Le pido que no me haga recapacitar. Tome posesión de su propiedad y permítame huir de aquí. Félix temblaba ostensiblemente mientras hablaba. Los 2 hombres entraron en la casa y permanecieron en su interior unos minutos. Luego se marcharon. Nunca más volví a ver a un solo miembro de la familia de Lassie. Pasé el resto del día en mi cobertizo sumido en una necia y profunda desesperación. Mis protectores se habían marchado rompiendo el único vínculo que me unía al mundo. Por primera vez me embargaron unos sentimientos de venganza y odio que no procuré reprimir. Al contrario, dejándome llevar por aquel flujo de sensaciones, permití que la ofensa y la muerte anidaran en mis pensamientos. Cuando pensaba en mis amigos, en la suave voz de Lassie, los cálidos ojos de Ágata y la exquisita belleza de la muchacha árabe, esas ideas se desvanecían y me consolaba derramando unas lágrimas. Pero al recordar que me habían despreciado y abandonado, volví a sentir cólera. Caía presa de un ataque de rabia e incapaz de hacer daño a cualquier ser humano, desahogaba mi furia contra objetos inanimados. Al caer la noche, reuní toda clase de material combustible y lo esparcí alrededor de la casa. Destruí los cultivos del huerto y esperé con renovada impaciencia que la luna se ocultara para poner en práctica mi plan. En el transcurso de la noche se levantó un viento huracanado que procedía del bosque y que no tardó en dispersar las rezagadas nubes del cielo. Esa ráfaga avanzó a gran velocidad como una poderosa avalancha y me inspiró una locura que excedía todos los límites de la razón y la reflexión. Encendí una rama seca y bailé con furia alrededor de la casa a la que tanto me había consagrado, sin apartar la mirada del horizonte al oeste, cuya línea rozaba a la luna. Un fragmento de su orbe terminó por ocultarse, y entonces blandí mi antorcha. Cuando el satélite se ocultó, solté un aullido y prendí fuego a la paja, el brezo y los matorrales que había recogido. El viento atizó el fuego y las llamas pronto sitiaron la casa, lamiéndola con sus bífidas y destructoras lenguas. Tan pronto me convencí de que no se salvaría ni un solo resquicio de la morada, abandoné aquel paraje y busqué amparo en el bosque. Tenía el mundo a mi disposición, pero no sabía hacia dónde dirigir mis pasos. Decidí escapar muy lejos del escenario de mis desgracias, aunque para mí
que solo suscitaba el odio y el desdén, todos los países serían igual de horribles. Al fin se impuso tu recuerdo. Había leído en tu diario que eras mi padre, mi creador. ¿A quién podía recurrir yo, sino aquel que me había dado la vida? Una de las disciplinas que Félix impartió a Safi fue la geografía. De ese modo, yo también aprendí a situar los distintos países del globo. Y como mencionaste que Ginebra era el nombre de la ciudad donde habías nacido, decidí encaminarme allí. ¿Cómo conseguiría orientarme? Sabía que tenía que viajar en dirección sudoeste para llegar a mi destino, pero el sol era mi único guía. Desconocía el nombre de las ciudades por las que tenía que pasar, y no podía pedir información a ningún ser humano. Aún así, no desesperé. Solo albergaba la esperanza de que tú pudieras socorrerme, aunque no me inspiraras más que odio. Insensible y despiadado creador. Me dotaste de percepciones y pasiones, y luego me abandonaste a mi suerte, para que fuera pasto de las burlas y los miedos de la humanidad. No obstante, solo a ti podía exigirte piedad y compensación, y comprendí que tenías que ser tú quien impartiera una justicia que de ningún modo podría conseguir de otro ser con apariencia humana. Emprendí un larguísimo viaje y pasé grandes penurias. Al final de otoño abandoné la región donde tanto tiempo había vivido. Viajaba únicamente de noche, temeroso de encontrar un rostro humano. La naturaleza iba perdiendo su esplendor y el sol se volvió mortecino. Sufrí el azote de la lluvia y la nieve. Los caudalosos ríos se helaron y la tierra se endureció, fría y yerma, sin que yo lograra encontrar amparo. Oh, cuántas veces maldije al responsable de mi existencia. Mi dulce temperamento había desertado de mi carácter, y la aflicción y la amargura se adueñaron de él. A medida que me acercaba a tu morada, el espíritu de la venganza iba inflamando mi corazón. Nevó, y con la nieve las aguas se helaron, pero yo no me detuve. Me guiaba gracias a las indicaciones del camino y conseguí un mapa del país, pero a menudo me extraviaba. La agonía no daba tregua a mis emociones. Cualquier percance contribuía a alimentar mi rabia y mi desgracia. Pero al llegar a la frontera de Suiza, cuando el sol ya había recuperado su calidez y la tierra reverdecía de nuevo, sucedió algo que confirmó de un modo muy especial la amargura y el horror que sentía. Solía descansar durante el día y viajaba solo cuando la noche me amparaba de la vista de los humanos. Pero una mañana, al ver que mi camino atravesaba un frondoso bosque, me aventuré a seguir mi viaje cuando el sol ya había salido. La belleza de la luz diurna y la fragancia del aire de esa mañana de principios de primavera lograron reconfortar a un ser tan desdichado como yo. Sentí que revivían en mí la dulzura y el placer que creía extinguidos desde hacía tanto tiempo. Sorprendido por la novedad de estas sensaciones, me dejé llevar por ellas, y olvidando mi soledad y mi deforme figura, me atreví a ser feliz. Dulces lágrimas recorrieron mis mejillas, e incluso alcé con agradecimiento mis empañados ojos hacia el bendito sol que tanta alegría me deparaba. Seguí el curso caprichoso del sendero hasta llegar al límite del bosque, donde descubrí un río profundo y rápido sobre el que los árboles tendían sus ramas, adornadas ya con los brotes de la tierna primavera. Me detuve sin saber con exactitud qué camino debía seguir, cuando de repente oí unas voces que me obligaron a ocultarme bajo la sombra de un ciprés. Apenas me dio tiempo, porque al cabo de unos instantes, una niña siguió corriendo cerca del lugar donde yo me escondía,
riendo como si jugara a escapar de alguien. La pequeña paseaba por la tumultuosa orilla del río, cuando de repente resbaló y cayó en sus aguas bravas. Salí de mi escondite y, luchando contra la fuerza de la corriente, la salvé y la arrastré hasta la orilla. La chiquilla había perdido el conocimiento. Estaba intentando que recobrara el sentido cuando de súbito apareció el campesino que debía de haber estado jugando con ella. Al verme, el hombre se abalanzó sobre mí, me arrebató a la niña de los brazos y salió huyendo hacia las profundidades del bosque. Empecé a seguirlo sin saber bien por qué, y cuando el labriego vio que me acercaba, apuntó hacia mí el arma que llevaba y disparó. Caí al suelo. Mi agresor escapó con extrema rapidez y se internó en el bosque. Ese era el premio que merecía mi bondad. Había salvado a un ser humano de la muerte, y a modo de recompensa me retorcía de dolor por culpa de una terrible herida que me había destrozado carne y huesos. Los sentimientos de clemencia y generosidad que acababa de experimentar tan solo minutos antes se convirtieron en una rabia enconada y un profundo rencor. Juré odio eterno a la humanidad y prometí que me vengaría. No obstante, el sufrimiento que me causaba la herida era tan insoportable que mi pulso se detuvo y me desmayé. Durante varias semanas sobreviví como pude en el bosque e intenté curar la herida que había recibido. La bala me había entrado por el hombro y no sabía si se había alojado allí o lo había atravesado. De todos modos, no disponía de los medios necesarios para extraerla. Mi dolor aumentaba al pensar en la injusticia y la ingratitud que lo habían causado. Cada día juraba que me vengaría, y mi venganza sería terrible y fatal, para que por sí sola me compensara de las afrentas y la angustia que había tenido que soportar. Al cabo de unas semanas, mis heridas sanaron y proseguí mi viaje. El diáfano sol o la suave brisa de la primavera ya no aliviaban mis penalidades. La alegría del paisaje no era sino una burla que ofendía mi desesperada situación y me hacía sentir con mayor intensidad que no merecía disfrutar de los placeres. Mis fatigas, sin embargo, estaban a punto de acabar. 2 meses después llegué a las afueras de Ginebra. Era de noche, y me oculté en los campos circundantes para reflexionar sobre el modo en que debía dirigirme a ti. El cansancio y el hambre me atormentaban, y me sentía tan desgraciado que no podía disfrutar de la suave brisa de la tarde, o de la perspectiva de que el sol se pusiera tras las fabulosas montañas del Jura. Caí en un sueño ligero que alivió el dolor de mis reflexiones, cuando la llegada de un hermoso niño perturbó mi descanso. El niño se acercaba corriendo con toda la espontaneidad de la infancia hacia el escondrijo que yo había elegido. De repente, mientras yo lo miraba, se me ocurrió una idea. Esa criaturita no tenía prejuicios porque era demasiado joven para comprender lo que significaba el miedo a la deformidad. Si yo podía acogerlo y educarlo para que fuera mi compañero y amigo, no sentiría el desconsuelo de tener que vivir en soledad en este poblado mundo. Siguiendo este impulso, agarré al chico cuando pasaba y lo atraje hacia mí. Al ver mi aspecto, el muchacho se tapó los ojos con las manos y chilló presa del pánico. Le aparté las manos a la fuerza y le dije: ¿qué significa esta escena, criatura? No voy a hacerte daño. Escúchame. Déjame marchar, dijo el niño debatiéndose violentamente. Eres un monstruo feo. Quieres comerme y hacerme pedazos. Eres un ogro. Déjame marchar o se lo diré a mi papá. Pequeño, nunca volverás a ver a tu padre.
Debes venir conmigo. Suéltame, monstruo repugnante. Mi papá es síndico. El señor Frankenstein te castigará. Haz el favor de soltarme. ¿Frankenstein dices? Así que eres familiar de mi enemigo, a quien he jurado eterna venganza. Tú serás mi primera víctima. El niño seguía debatiéndose e insultándome con unas palabras que me rompían el corazón. Lo agarré por la garganta para que callara, y poco después yacía muerto a mis pies. Contemplé a la víctima y mi corazón se hinchó exultante de diabólica satisfacción. Yo también sé sembrar la desolación, exclamé batiendo palmas. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le dejará desconsolado, y muchas otras desgracias seguirán atormentándole hasta que logre su destrucción. Al fijar mis ojos en el niño, vi que llevaba algo brillante sobre el pecho y lo cogí. Era un retrato de la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. A pesar de mi maldad, ese rostro me serenó y me atrajo. Durante unos instantes contemplé con gran placer sus oscuros ojos, ribeteados de tupidas pestañas y sus preciosos labios. Pero la rabia terminó por apoderarse de mí. Recordé que a mí siempre se me negarían las delicias que a estas bellas criaturas se les concedían, y que aquella cuyo bello rostro contemplaba, al verme, cambiaría ese semblante de divina bondad por otro de repulsión y pavor. ¿Te sorprende que esos pensamientos me llenaran de rabia? Lo que yo encuentro extraño es que en ese momento, en lugar de dar rienda suelta a lo que sentía, lamentándome y expresando mi angustia, no arremetiera contra la humanidad entera y pereciera en el intento de destruirla. Desbordado por las emociones, me marchaba ya del lugar donde había cometido el crimen para buscar un escondite más aislado, cuando me percaté de la presencia de una joven que pasaba cerca de mí. Era joven, aunque no tan bella como la dama cuyo retrato oraba en mi poder, pero su aspecto era agradable e irradiaba el encanto de la juventud y la lozanía. Pensé que se trataba de una de esas mujeres que prodigan sus sonrisas a todos, salvo a alguien como yo. Esa no se escaparía. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes del hombre, había aprendido a hacer uso de mi maldad. Así pues, me acerqué sin que se diera cuenta y metí el retrato en uno de los bolsillos de su vestido. Durante días vagué con el alma en pena por el escenario de mis fechorías. En ocasiones, esperando encontrarte. En otras, pensando en abandonar este mundo y sus miserias para siempre. Al final me encaminé hacia las montañas, cuyas más recónditas veredas he hollado, consumido por una pasión ardiente que solo tú puedes calmar. No nos separaremos hasta que prometas que satisfarás mis peticiones. Estoy solo y me siento desgraciado. Los hombres no quieren saber nada de mí. Sin embargo, alguien tan deforme y horrible como yo no me negaría. Esa criatura debe de ser de mi misma especie y tener los mismos defectos que yo. Ese es el ser que debes crear. Capítulo 9. La criatura terminó de hablar y me miró fijamente esperando una respuesta. Pero yo me hallaba desconcertado, perplejo, incapaz de ordenar mis ideas lo suficiente como para entender la trascendencia de lo que me proponía. Debes crear para mí una compañera, con la cual pueda vivir intercambiando el afecto que necesito para poder existir. Esto solo lo puedes hacer tú, y te lo exijo como un derecho que no puedes negarme.
La parte final de su narración había vuelto a reavivar en mí la ira que se había ido calmando mientras contaba su tranquila existencia con los habitantes de la casita. Cuando dijo esto, no pude contener mi furor. «Pues sí, me niego», contesté. «Y ninguna tortura conseguirá que acceda. Podrás convertirme en el más desdichado de los hombres, pero no lograrás que me desprecie a mí mismo. ¿Crees que podría crear a otro como tú, para que uniendo sus fuerzas arrasen el mundo? Aléjate. Te he contestado. Podrás torturarme, pero jamás consentiré». «Te equivocas», contestó el malvado ser. «Pero en vez de amenazarte, estoy dispuesto a razonar contigo. Soy un malvado porque no soy feliz. ¿Acaso no me desprecia y odia a toda la humanidad? Tú, mi creador, quisieras destruirme y lo llamarías triunfar. Recuérdalo y dime, pues, ¿por qué debo tener yo para con el hombre más piedad de la que él tiene para conmigo? ¿No sería para ti un crimen si me pudieras arrojar a uno de esos abismos y destrozar la obra que con tus propias manos creaste? ¿Debo pues respetar al hombre cuando éste me condena? Que conviva en paz conmigo, y yo, en vez de daño, le haría todo el bien que pudiera, llorando de gratitud ante su aceptación. Mas no, eso es imposible. Los sentidos humanos son barreras infranqueables que impiden nuestra unión. Pero mi sometimiento no será del abatido esclavo. Me vengaré de mis sufrimientos. Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo. Y especialmente a ti, mi supremo enemigo, por ser mi creador, te juro odio eterno. Ten cuidado, me dedicaré por entero a la labor de destruirte, y no cejaré hasta que te seque el corazón y maldigas la hora en que naciste». Una ira demoníaca lo dominaba mientras decía esto. Tenía la cara contraída con una mueca demasiado horrenda como para que ningún ser humano le pudiera contemplar. Al rato se calmó y prosiguió. «Tengo la intención de razonar contigo. Esta rabia me es perjudicial, pero tú no entiendes que eres el culpable. Si alguien tuviera para conmigo sentimientos de benevolencia, yo se los devolvería centuplicados. Con que existiera este único ser, sería capaz de hacer una tregua con toda la humanidad. Pero ahora me recreo soñando dichas imposibles. Lo que te pido es razonable y justo. Te exijo una criatura del otro sexo, tan horripilante como yo. Es un consuelo bien pequeño, pero no puedo pedir más, y con eso me conformo. Cierto es que seremos monstruos, aislados del resto del mundo, pero eso precisamente nos hará estar más unidos el uno al otro. Nuestra existencia no será feliz, pero sí inofensiva, y se hallará exenta del sufrimiento que ahora padezco. Creador mío, hazme feliz. Dame la oportunidad de tener que agradecer un acto bueno para contigo. Déjame comprobar que inspiro la simpatía de algún ser humano. No me niegues lo que te pido». Me convenció. Sentía escalofríos al pensar en las posibles consecuencias que se derivarían si accedía a su petición, pero pensaba que su argumento no estaba del todo falto de justicia. Su narración y los sentimientos que ahora expresaba demostraban que era una criatura de sentimientos elevados, y no debía yo, como su creador, toda la felicidad que pudiera proporcionarle. Él advirtió el cambio que experimentaban mis sentimientos y continuó. «Si accedes, ni tú ni ningún otro ser humano nos volverá a ver. Me iré a las enormes llanuras de Sudamérica. Mi alimento no es el mismo que el del hombre. Yo no destruyo al cordero o al cabritillo para saciar mi hambre. Las bayas y las bellotas son suficiente alimento para mí. Mi compañera será idéntica a mí,
y sabrá contentarse con mi misma suerte. Hojas secas formarán nuestro lecho. El sol brillará para nosotros igual que para los demás mortales, y madurarán nuestros alimentos. La escena que te describo es tranquila y humana, y debes admitir que si te niegas, mostrarías una deliberada crueldad y tiranía. Despiadado como te has mostrado hasta ahora conmigo, veo sin embargo un destello de compasión en tu mirada. Déjame aprovechar este momento favorable para arrancarte la promesa que harás lo que tan ardientemente deseo. «¿Te propones?», le contesté, «abandonar los lugares donde habita el hombre y vivir en parajes inhóspitos, donde las bestias serán tus únicas compañeras. ¿Cómo podrás soportar tú este exilio? Tú, que ansías el cariño y la comprensión de los hombres. Volverás de nuevo, en busca de su afecto, y te volverán a despreciar. Renacerá en ti la maldad, y entonces tendrás una compañera que te ayudará en tu labor destructora. No puede ser. Deja de insistir porque no puedo acceder». «Qué inestables son tus sentimientos. Hace solo un momento te sentías conmovido. ¿Por qué de nuevo ahora te vuelves atrás y te endureces contra mis súplicas? Te juro por esta tierra en la que habito, y por ti, mi creador, que si me das la compañera que te pido, abandonaré la vecindad de los hombres, y para ello habitaré, si es preciso, los lugares más salvajes de la tierra. No habrá lugar para instintos de maldad, pues tendré comprensión. Mi vida transcurrirá tranquila, y a la hora de la muerte no tendré que maldecir a mi creador». Sus palabras suscitaron en mí una sensación extraña. Le compadecía, y hasta llegaba en algún momento a querer consolarlo. Pero cuando lo miraba, cuando veía esa masa inmunda que hablaba y se movía, me invadía la repugnancia, y mis compasivos sentimientos se tornaban en horror y odio. Intentaba sofocar esta sensación. Pensaba que ya que no podía tenerle ningún afecto, no tenía derecho a denegarle la pequeña parte de felicidad que estaba en mi mano concederle. «¿Juras?», le dije, «que no causarás más daños. ¿No has demostrado ya un grado de maldad que debería, con razón, hacerme desconfiar de ti? ¿No será esto una trampa que aumentará tu triunfo al otorgarte mayores posibilidades de venganza?» «¿Pero cómo? Creía haberte conmovido, y sin embargo, sigues negándote a concederme lo único que amansaría mi corazón y me haría inofensivo. Si no estoy ligado a nadie, ni amo a nadie, el vicio y el crimen deberán ser, forzosamente, mi objetivo. El cariño de otra persona destruiría la razón de ser de mis crímenes, y me convertirían en algo cuya existencia todos desconocerían. Mis vicios son los vástagos de una soledad impuesta, y que aborrezco. Y mis virtudes surgirán necesariamente cuando viviera en armonía con un semejante. Sentiría el afecto de otro ser, y me incorporaría a la cadena de existencia y sucesos de la cual ahora quedo excluido». Reflexioné un rato sobre todo lo que me había dicho, y sobre los diversos argumentos que había esgrimido. Pensé en la actitud prometedora de la que había dado muestras al comienzo de su existencia, y en la degradación posterior que había sufrido sus cualidades a causa del desprecio y odio que sus protectores le demostraron. No olvidé en mis reflexiones su fuerza y sus amenazas. Un ser capaz de habitar en las cuevas de los glaciares y de zafarse de sus perseguidores entre las crestas de los abismos inaccesibles, poseía unas facultades con las cuales sería inútil intentar competir. Tras un largo rato de meditación, llegué al convencimiento de que acceder a lo que me pedía era algo que le debía a él y a mis semejantes. Consecuentemente, volviéndome hacia él, le dije: «Accedo a la petición, bajo la solemne promesa de que abandonarás para siempre Europa.
y de que evitarás cualquier otro lugar que el hombre frecuente, en cuanto te entregue la compañera que habrá de seguirte al exilio. Juro, gritó, por el sol y por el cielo azul, que si escuchas mis súplicas jamás me volverás a ver mientras ellos existan. Parte hacia tu casa y comienza tu labor. Seguiré su proceso con inexpresable ansiedad. Y no temas, cuando hayas concluido, yo estaré allí. No bien hubo terminado de hablar cuando me abandonó, temeroso quizá de que cambiara de nuevo mi decisión. Lo vi bajar por la montaña más rápido que el vuelo de un águila, y pronto lo perdí de vista entre las ondulaciones del mar de hielo. Su narración había durado todo el día, y el sol estaba a punto de ponerse cuando se marchó. Sabía que debía apresurarme a emprender mi descenso hacia el valle, pues pronto me envolvería la oscuridad. Pero un gran peso me oprimía el corazón y lastraba mis pasos. El esfuerzo que tenía que hacer para caminar por los serpenteantes senderos de la montaña, sin escurrirme, me absorbía. Aun con lo turbado que estaba por los sucesos que se habían producido durante aquella jornada. Ya muy entrada la noche, llegué al albergue situado a medio camino y me senté junto a la fuente. Las estrellas brillaban intermitentemente, cuando no las ocultaban las nubes. Los oscuros pinos se erguían ante mí, y aquí y allá se veían troncos tendidos por el hielo. Era una escena de imponente solemnidad que removía en mí extraños pensamientos. Lloré amargamente, y juntando las manos con desesperación, exclamé: estrellas, nubes, vientos, se quieren burlar de mí. Si en verdad me compadecen, líbrenme de mis sensaciones y mis recuerdos. Dejen que me hunda en la nada. Si no, aléjense y súmanme en las tinieblas. Eran estos pensamientos absurdos y desesperados, pero me es imposible describir cuánto me hacía sufrir el centelleo de las estrellas, ni cómo esperaba que cada ráfaga de viento fuera un aborrecible síroco que viniera a consumirme. Amaneció antes de que yo llegara a la aldea de Chamonix. Mi aspecto cansado y extraño no contribuyó a sosegar a mi familia, que había pasado la noche en pie aguardando ansiosamente mi regreso. Volvimos a Ginebra al día siguiente. La intención de mi padre al venir había sido la de distraerme y devolverme la tranquilidad perdida. Pero la medicina había tenido resultados nefastos. Al no poder entender la tristeza que parecía embargarme, se apresuró a organizar la vuelta a casa, confiando en que la paz y la monotonía de la vida familiar aliviaran mis sufrimientos, cualesquiera que fueran sus causas. En cuanto a mí, permanecí al margen de todos sus preparativos. Incluso el dulce cariño de mi querida Elizabeth era insuficiente para sacarme del abismo de mi desesperación. Pesaba sobre mí la promesa que le había hecho aquel demonio, como la capucha de hierro que llevaban los infernales hipócritas de Dante. Todas las maravillas del cielo y de la tierra pasaban ante mí como un sueño, y un único pensamiento constituía la realidad. Es de sorprender, pues, que a veces me invadiera un estado de demencia, o que continuamente viera a mi alrededor una multitud de repugnantes animales que me infligían torturas incesantes y a menudo me arrancaban horribles y amargos chillidos. No obstante, poco a poco estos sentimientos se fueron calmando. De nuevo me incorporé a la vida cotidiana, si no con interés, si al menos con cierto grado de tranquilidad.